Como les habíamos adelantado, tenemos aquí Clases de Literatura Rusa, el último libro de Silvia Iparraguirre, que nos visita hoy en Biblioteca IP. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Hola, Maxi, ¿qué tal? Encantada de estar acá. Una alegría para nosotros. Igualmente. Y con este libro que es o un redescubrimiento para algunos y para otros un descubrimiento, profundo pero a la vez accesible, que es algo infrecuente, ¿no? Digo, muchas veces hay un ejercicio de los académicos, ¿no? Sí. Que te hace sentir un poco afuera si no sos parte. Y este libro no, este libro hay una... Sí. Uno siente la pasión de quien habla en este libro. Me encanta que pongas esa palabra porque es un libro de una lectora apasionada, antes que cualquier otra cosa. Se nota. Sí, es decir, es la fusión de dos seminarios que di en el Malva, en el 2014 y 2015, y que era para lectores, o sea, abierto, Sí. bien de puertas abiertas. Exacto. Aquellos que se habían acercado antes a los rusos, aquellos que no, pero de los rusos siempre, cualquiera que está más o menos cerca de los libros ha escuchado hablar, Claro. aunque no los haya leído. Sí. Siempre son nombres que suenan. Así que la advertencia que hago en estas clases es que por ahí si tomo una palabra o un concepto teórico de la crítica es para abrir el sentido, Sí. no para hacerlo críptico, ¿no? No, y eso no pasa porque uno va recorriendo lo que decís de Gogol, de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Chekhov, en fin, de cada uno de estos autores. Y hay un punto que me parece que quizás sea un buen inicio para la charla, que es lo que estos autores simbolizaban en su tiempo. El escritor ruso en su tiempo como quien ponía en su voz lo que no se podía decir, ¿no? Exacto. Ahí lo dijiste, ya que no tengo más nada que decir. No, por favor, es un pie nomás. No. Realmente, mira, hay una cuestión que viene desde muchísimo tiempo, desde que se tradujeron estos autores a fines del siglo XIX y que se empiezan a difundir, es que fueron leídos con desconocimiento casi total de sus circunstancias, de su contexto de producción, de cómo y cuándo escribieron, cuál fue la historia que los rodeó. Soy una convencida de que toda literatura se historiza, o sea, corresponde al momento, estamos atravesados por nuestra época y escribimos desde ahí, por más que uno quiera zafar o decir hago ciencia ficción, esa ciencia ficción está atravesada por lo que nos pasa, el mundo en que vivimos. Estos escritores están impregnados de su historia del siglo XIX. Esto no es ninguna novedad aparentemente, porque si vos lees a Flaubert, también sabés que el realismo francés lo atraviesa, que fue un escritor que tuvo que defender su novela por problemas morales, tuvo que ir a un juicio por Madame Bovary, etc. Pero es diferente porque uno tiene, mal que mal, noticias de la Europa occidental. Pero Rusia es un país que comparte una enorme proporción asiática de su historia, tuvo invasiones tártaras y mongoles durante 300 años y tiene una nobleza completamente mimetizada con lo francés. O sea, en la sociología, en la sociedad rusa del siglo XIX, el 90% son siervos de la gleba, o sea, esclavos agrarios, analfabetos, y el 10% es una nobleza hiper rica, hiper culta, que viajaba a todos los lugares europeos, que se pasaba 30 años en Niza, recibiendo dinero de sus posesiones inmensas. O sea, una desigualdad brutal. Brutal, no parecida a una pobreza que nosotros podemos conocer o incluso a una miseria francesa. No. Un pueblo 300 años bajo el dominio autocrático del zar, invisibilizado por completo por los mismos terratenientes. Vos fíjate qué detalle insólito. El terrateniente ruso tenía hectáreas más siervos. Siervos era una palabra eufemística para estos campesinos que estaban atados a la tierra. Por lo tanto, si él vendía la tierra, los podía vender, los podía despedir, podía hacer lo que quisiera e incluso los podía empeñar. Como algo mueble, como algo movible. Podía empeñar una familia de campesinos. Esa palabra a mí me da como una sensación de la distancia de comprensión que hay nuestra actual para esa sociedad.
bueno, no digo todo el mundo, hay gente que se ha especializado. Pero bueno, en ese contexto aparecen nuestros 5 escritores, empezando por Pushkin, el poeta nacional, Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov, que abarcan este siglo lleno de contradicciones y que son la voz, la única voz y la única representación que tiene la sociedad rusa. Para muchos, la lectura, por citar algunos de los autores de Dostoyevsky, para muchos lectores ha sido conocer una forma quizás de lo que otros llamaron existencialismo, ¿no? Y digo, pero también contar esa cuestión impiadosa que quizás si uno mira la literatura inglesa es mucho más light en ese sentido, ¿no? Pienso en el retrato de Dorian Gray, ¿no es cierto? Obras que muestran esa época victoriana que era muy vil, pero aquí es las puertas del infierno, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que incluso para el lector desprevenido, descontextualizado, genera, por ejemplo, Dostoyevsky lo que genera cuando se lee? Lo que pasa es que tenés que usar una palabra que yo uso en el prólogo, que es excepcionalidad. Sí. Es excepcional. Pero no es excepcional, ahora voy a tu pregunta, no es excepcional en Rusia. Si vos lo sacás a Dostoyevsky y lo pones en Francia, es excepcional. Claro. Está por encima de todos los escritores, Stendhal, Flaubert, Balzac, que él era gran lector de Balzac y traductor de Balzac, pero su dimensión es tan desmesurada, ¿no?, que está por encima, pasa con Tolstoy. Sí. Esa es la excepcionalidad de estos escritores, implicados en la búsqueda de lo humano, de los problemas puramente humanos, acuciados por la visión de esta Rusia tan despareja, o sea, como se llamaba en Occidente el gigante de pies de barro, o sea, un imperio gigantesco, el país más grande del mundo, pero asentado sobre una base de gente analfabeta misérrima. Esto formaba una contradicción que los escritores no podían soportar. Y Dostoyevsky, además de su temperamento alucinante y excesivo donde lo pongas, tuvo una visión trastocada, o sea, un hombre que tuvo una experiencia de simulacro de fusilamiento y después llevado a Siberia 8 años de trabajos forzados, simplemente por pertenecer a un grupo que estaba abogando por modificaciones que tenía que hacer el zar. Porque cuando hablamos en Rusia de censura, no es que te decían no puede publicar este libro, te mandaban a Siberia. A Siberia directamente, claro. Que fue la historia de Pushkin, perseguido constantemente. Estos escritores fueron mártires de la censura y de la persecución. Todos. Entonces Dostoyevsky es un hombre que transgrede todo límite en el género novela e inaugura un género novela dialógico. Acá cito justamente a un teórico de la literatura ruso que está a la medida de estos gigantes, que es Mikhail Bakhtin, donde dice que la práctica de Dostoyevsky, la independencia de los personajes en Dostoyevsky es tal que se independizan del autor y discuten con él. Discuten con el narrador. O sea, cuando vos agarrás a Stavrogin, por ejemplo, el personaje central de Los Endemoniados, un tipo capaz de cualquier cosa, un nihilista, pero que no es un tirabomba, un desorejado, sino que es un tipo frío, intelectual. Las argumentaciones de Stavrogin van en contra de lo que cree Dostoyevsky. Porque Dostoyevsky escribe ese libro para sentenciar a los nihilistas, pero se le da vuelta a Stavrogin y dice su propia verdad. Entonces, ahí está la grandeza del autor también. Ahí está la grandeza del autor, que sus personajes son seres que se independizan. Y te agrego a este comentario va la pregunta. ¿La grandeza del autor y el misterio de lo que le pasa al autor cuando escribe? Por supuesto, porque... digamos, por eso yo cito al propio Dostoyevsky hablando de él, y cito gente que aparentemente autores insignes, por decirlo así, empiezo con Nietzsche, Freud, Joyce, Virginia Woolf, los que quieras. Sí, hay una intertextualidad ahí apasionante. Sí, porque, bueno, por ejemplo, Joyce, ¿cuál era su novelista favorito? Tolstoy. El tuyo también, ¿no?
¿Quién? El tuyo también, ¿no? El mío también, sí, el mío también. Ahora me vas a contar por qué. Sí, los amo a todos, pero Tolstoy es formidable, o sea, tiene una estatura, pero está también el misterio de la creación en Dostoyevsky. Él empieza copiándolo a Gogol en una novela que se llama Pobre Gentes, que todos lo alabaron muchísimo porque no se limitaba como Gogol a pintar un mundo como en el Capote mínimo de un empleadito chiquitito, insignificante, paupérrimo, sino que entraba en la psicología, en lo que les pasaba a los personajes, que es una pareja en Pobre Gentes de estudiantes de los suburbios de San Petersburgo. Entonces, eso llamó mucho la atención. Previo a Freud, naturalmente. Claro. Entonces, él tiene un... es un precursor del psicoanálisis. Y bueno, Dostoyevsky y el parricidio, el gran texto de Freud acerca de Dostoyevsky, él pone los hermanos Karamazov inmediatamente después de Shakespeare, ¿no? Como la más grande novela. Pero te quiero decir que transgredir esos límites son justamente el secreto del riesgo. O sea, acá no hay, en esta literatura, en todos, no hay ninguna especulación de ningún tipo a las que estamos acostumbrados nosotros. ¿A qué llamo especulación? A la moda, al especular, al mercado, que no existía, porque no había lectores, o sea, había un lector muy poco, un grupo. Entonces, el riesgo es tremendo. No especulan, o sea, Dostoyevsky se pone entero en lo que escribe, tuvieron esa adhesión a él sus lectores, porque hay otra característica que no me voy del tema, que es la veneración que tuvo el pueblo ruso analfabeto por sus lectores, por sus escritores, por lo que sabían de ellos, por lo que se repetía de manera oral. Por la representación, ¿no? Porque digo, había una representación de ese pueblo que nadie les daba. Exactamente, aun cuando el escritor no hablara directamente del pueblo, porque no había una literatura política, no podía haberla, pero por ejemplo, Ana Karenina es una crítica de Tolstoy a su propia clase, la nobleza, donde aparece la relación de un señor feudal, un señor terrateniente con sus campesinos, y ahí está toda la crítica. Por eso Lenin, inesperadamente, escribe Tolstoy, Espejo de la Revolución, para un noble. Tolstoy era conde y además de una familia, los Volkonsky, tremendamente encumbrada. Entonces, por donde los mires, estos escritores hicieron una obra diferente a lo que nosotros conocemos como la relación de un escritor con su público, a la vez que eran tremendos lectores. Porque vos hablabas de literatura inglesa, por ejemplo, en el siglo XVIII, Tristram Shandy de Sterne, que era divertidísimo, Gogol lo leía con un placer supremo, eran grandes lectores, pero mirando lo que pasaba en Rusia. Todos tenían el mismo destino literario elegido, que era qué era Rusia y cuál era el destino de Rusia. Es impresionante. Y estoy tomándome de algunos de los apuntes de la lectura del libro, porque la charla da para mucho, es un placer escucharte. Voy al final, voy a Chekhov. Y vos hablás del Jardín de los Cerezos y hablás de Chekhov y hablás de lo no dicho y de la trama debajo de la trama, que es un gran tema de la literatura, ¿no? Absolutamente, de la poesía y de la prosa, sobre todo de la poesía. Sí, pero también de la prosa. Y en Chekhov y en su teatro, ¿no? Pienso no solo en sus cuentos, todo lo que Chekhov está aludiendo. Exactamente. Bueno, Chekhov creo que escribe en mínimo la comedia humana. No la divina comedia, sino la comedia de las pequeñas personas, gentes. Como era médico, tuvo oportunidad de estar en contacto con el sufrimiento directo de campesinos, de chicos que sufrieron mucho, los chicos, la pobreza, la indiferencia, bueno. Pero el cruce de Chekhov con Stanislavski es crucial. Stanislavski es el actor y director que crea ese libro celebérrimo que se llama Un actor se prepara. Exacto. Que crea el método de actores y de actrices para siempre. Para siempre. Cambia la representación del siglo XX. Exacto. Vos pensás que la representación teatral a fines del siglo XIX se parecía a la del cine mudo. O sea, de grandes ademanes y de grandes... Sunset Boulevard.
¿no? Claro, esa cosa transición, de, ay, bueno, ¿no es claro. cierto? Y aparte de la grandiosidad, no era posible, no se consideraba que Shakespeare se podía hacer de una manera tan directa, era como irrespetuoso. Claro. Entonces el teatro de Chekhov y su literatura, que va a lo aparentemente pequeño, Ujú, es un teatro que yo creo que es el más difícil de representar. claro. Porque si se equivoca el tono, se aburre. Es Ujú, aburrido, ujú, aparentemente. Si vos no lográs pescar esa claro. undercurrent, esa subterránea cosa que corre. Ujú, Y por otro lado, una cosa muy difícil de Chekhov es que juntaba el humor con lo triste. Hay una juntura sí, ahí sí. del vodevil, como él llamaba el Jardín de los Cerezos, que tiene altibajos y es la idiosincrasia rusa. O sea, de pronto lloran, se rasgan las vestiduras y al rato están riéndose. Claro. Tiene una cosa un poco italiana en Sí, algún sentido. sí, a su modo. Pero lo que dijiste del silencio es capital, porque los puntos suspensivos en Chekhov, que está en su teatro, no son meros puntos, ahí pasa algo, ¿no? Ujú, Y lo sí. no dicho, discúlpame con esto, No, está muy bien. lo toma, por ejemplo, Catherine Mansfield, Claro. que lo leyó y cayó muerta. Quiso hacer lo que hacía Chekhov. Silvia, ¿había escritoras Había, mujeres? había escritoras mujeres, sí. Eso me dijeron en un reportaje, cómo las había, no me acuerdo la palabra, muy lindo reportaje. Y yo hago centro en una mujer A ver. rusa. Sí, había pocas mujeres famosas o que accedieran, porque realmente estos nombres opacaron no solamente a las mujeres, sino a otros escritores, también Ajá, de primera línea, como Lermontov, por ejemplo. Pero para mí hubo una mujer ajá. en la literatura, en la historia del siglo XIX, que fue capital, que fue el aya, la niñera de estos tremendos escritores. Era toda la nobleza a la que pertenecían, era afrancesada. Se hablaba Sí. el francés, no se hablaba ni se escribía en ruso. Todo el legado del pueblo ruso lo reciben por sus niñeras. Es decir, Pushkin le leía Eugenio Oneguín a su aya. En la soledad del destierro, de Sí. su propia hacienda, como lo desterró el zar, él tenía una sola audiencia, que era Arinia, su niñera, que lo había, porque las mujeres rusas no amamantaban, o sea, tenían todo el criterio del siglo XIX, Sí. o sea, los chicos pasaban directamente a manos de la niñera. Y es la niñera el reservorio de todo el folclore y los cuentos populares rusos, Mirá. que son riquísimos, y que es lo que toma Gogol también, y que es lo que, por eso yo quise que en la tapa estuviera Chagall, porque Sí. Chagall también es de Ucrania, de Bielorrusia, y tiene esa misma tradición de diablos, de cuentos populares, de hombres transformados en cerdos, de la risa gogoliana que viene de las hayas, de los cuentos. Y hago un paralelo con Poe en la dimensión nocturna, porque a Poe tuvo una nani negra de la plantación que le contaba los cuentos de los decapitados, sin considerar el tema de la edad, y Poe se nutrió de los cuentos de su propia aya o nani para su literatura. No te digo inmediatamente, pero así ocurrió con estos escritores. Qué bárbaro. Es apasionante escucharte en relación a esto porque uno va también completando bueno, historias de la literatura. Recuerdo que hace un tiempito las historias sobre, por ejemplo, lo que fue el funeral de Tolstoy, ¿no? Sí. También fueron contadas en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Colón, y uno piensa también lo que significa la dimensión épica. Todo tiene una dimensión épica lo que hacen estos escritores. Todo tiene una dimensión épica. Vos fijate que Tolstoy es excomulgado, porque Tolstoy había traducido los evangelios para enseñarle a leer a los aldeanos, a los campesinos, y le quitó todo lo milagroso. Le sacó, como él decía, toda la fantasía. No hizo los milagros de Jesús, de Cristo, dejó la historia de Cristo como hombre. La Iglesia Ortodoxa rusa lo excomulga. Me imaginaba. En un viaje de 1600 kilómetros que hace a reponerse de su enfermedad a Odessa, miles y miles de campesinos, de artesanos, de estudiantes acompañan el tren
en ese trayecto de un hombre que era venerado como un profeta. Exacto. No era solo leído, vos pensás que recibía correspondencia en 27 lenguas y una de las personas que le escribe es Gandhi, Nada desde menos. el sur de la India, porque es el creador de la no violencia. Claro, esto lo contó, completo la referencia, Alessandro Barico cuando estuvo aquí en Buenos Aires, esta anécdota de lo que significaba también todo el mundo esperando si se moría Tolstoy, ¿no? Y lo que significó en términos populares. Es realmente muy impresionante. Ahora, podemos hablar 6 horas más, supongo, de esto, con el mismo nivel de interés de nuestra parte, pero quiero preguntarte cosas más personales, breves, pero más personales literariamente, por supuesto. El impacto, viste que hay un impacto físico cuando uno lee, ¿no? Más allá de lo intelectual. De estos autores, ¿el que más te impactó en ese sentido fue? Me impactan por distintos motivos. Por ejemplo, Gogol a mí me hace reír a carcajadas. No te digo que sea un humor, ¿cómo te diré?, compartido por todos, pero tiene un delirio, tiene una locura que es tan actual que no se puede creer. Por ejemplo, no le importa lo que está narrando, él entra en bifurcaciones de descripciones. Por ejemplo, entra Chichikov, el personaje de Almas Muertas, le dan un cuarto en la posada que tiene una mirilla al gallinero. Entonces no se conforma con decir miraba hacia el gallinero, cosa que ya es fea, en un cuarto, sino que empieza la descripción puntual de los patos, la gallina, los pavos, todo una cosa delirante. Ese delirio a mí me da justo en el absurdo que yo amo. Y que es un precursor del absurdo, porque es un precursor de Kafka. Incluso digo que esperando a Godot parecen dos personajes de Gogol. Entonces me impacta por ese lado. Tolstoy me alucina por su dominio absoluto y armónico del género novela y de hasta dónde te capta en tu lectura, que te hace creer que vas hacia un lugar y a la vuelta de la página te hace ver que estabas equivocado. Entonces tiene una mirada pánica, te diría yo, tiene un travestismo literario que se condice con lo de Virginia Woolf, que el escritor tiene que ser andrógino. Porque él se mete en una chica de 15 años, que es Natalia, y vos le crees que es una chica que va a un baile y tiene miedo que no la saquen a bailar y tiene 15 años y la crees. Después se ponen en Ana, es una mujer espléndida, bellísima, y vos tomás el punto de vista de Ana y decís qué maravillosa, y de pronto ves que Ana es maldita con la chica que la atiende, con su mucama, tiene una cosa de nobleza, y vos decís, epa, no era así. Después se mete en la cabeza de la perra de Levin, que van a cazar, y la perra piensa, pero este es tonto, porque me dice que me agache, y si yo me agacho, el faisán, no sé. Entonces lo está criticando al patrón que le está dictando indicaciones erróneas. Es extraordinario. Es extraordinario. Podríamos seguir con los otros, pero yo te quiero hacer una última pregunta para cerrar el programa, que es, ¿estás escribiendo? Sí, estoy volviendo, en Navidad, por una especie de ¿cómo te diré?, de rito. Igual que retomé una novela que quedó después de antes que desaparezca, quedó en stand-by, que es La marca de agua, que tiene que ver con la historia de un bisabuelo mío genovés, fabricantes de papel. Mira. Que está la tengo toda en la cabeza y en apuntes, está empezada, pero ahí me está esperando. Qué lindo. ¿La marca de agua? La marca de agua. Bueno. ¿Sabés lo que es la marca de agua? Es la marca que se mira al trasluz, un papel que tienen los billetes. Antes tenían los papeles de buena calidad. Vos mirás al trasluz una página y aparece la marca, que es la fábrica. La fábrica. En televisión también se usa para cuando hay una imagen exclusiva, también usamos la marca de agua. Esa es. ¿Viste cómo va transmutando? Todo se va transmutando. Silvia, un placer una vez más. Igualmente, querido Maxi. Gracias y buen año para vos. Para vos también. Te esperamos con la marca de agua. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos como siempre a leer. Chau.